Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a tratar la bolilla 3 de la materia Derecho Civil 5 o Derecho de Familia. Y en este caso vamos a tratar el tema de los efectos personales del matrimonio. Como les comenté antes, ¿cierto? Soy la doctora María Cecilia Baroni y mis ayudantes son la doctora Natalia Barcesa y el doctor Tomás Camaraza. Entre todos vamos a colaborar para poder transmitirles a ustedes los conocimientos, ¿sí? En este caso especialmente lo que son los efectos de la celebración del matrimonio. O sea, ¿qué ocurre una vez que las personas, ¿cierto?, celebraron el matrimonio, como manifesté en la bolilla anterior, en forma libre, con su consentimiento frente al oficial público, o sea, con todos los requisitos establecidos por nuestro Código Civil y Comercial, que ha sido reformado recientemente. He dicho, y me parece importante rescatar para este tema, que el Código Civil y Comercial, en su libro segundo, ha modificado totalmente lo que son los efectos personales del matrimonio. En primer lugar, rigen para este título los principios de libertad y de igualdad y de solidaridad familiar, que son principios ciertos que coronan o comienzan el título relacionado con el matrimonio. ¿Sí? El principio de igualdad, que está relacionado con esta perspectiva, la incorporación de la perspectiva de género, el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece la autonomía de las personas para decidir sobre su plan de vida, y que son incorporados a partir sobre todo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece la igualdad de los cónyuges para construir un plan de vida, para construir su familia. En este sentido, el matrimonio, ¿cierto?, cuando la pareja, ¿cierto?, decide que no existe más afecto, porque la base del matrimonio actual es el afecto. Cuando este afecto termina, se produce la disolución de la misma. Esto se ha modificado profundamente porque el divorcio no existía en la Argentina. Durante muchísimos años no existió el divorcio en la Argentina, solamente existía la separación personal. Con posterioridad, ¿cierto?, y me quiero referir solamente a uno de los antecedentes más importantes, que fue en el año 1987, se incorporó en la Argentina el divorcio vincular. El divorcio vincular, pero que necesariamente exigía que existieran causas para que éste pudiera proceder. Y coexistía el divorcio vincular con la separación personal, que podía ser optado, por la persona podía optar de acuerdo a su objeción de conciencia. El divorcio vincular estaba relacionado con causas que uno debía esgrimir en el proceso para que fuera posible que el juez dictara la sentencia, y que tenían que ver con el adulterio, tenían que ver con la instigación al cónyuge a cometer algún delito, con la comisión de algún delito contra el cónyuge, con la injuria a los intereses del otro cónyuge, o la otra opción, ¿cierto?, que era estar separados durante un término que establecía la ley, que eran de 3 años o de 2 años, según fuera separación personal o divorcio. Y introduce también la posibilidad del divorcio en forma conjunta, es decir, los dos cónyuges, transcurridos 2 o 3 años, podían presentarse y solicitar al juez en forma conjunta la separación o el divorcio vincular. Como ustedes podrán observar, para poder divorciarse era necesario que existiera alguna de estas causales, y también exigía el requisito del transcurso del tiempo, 2 o 3 años. En esto fue muy importante la doctrina y la jurisprudencia argentina, que ya habían empezado a declarar en los últimos tiempos la inconstitucionalidad del articulado del Código Civil argentino, por considerar que las personas no estaban obligadas a continuar unidas por no haber transcurrido determinado tiempo, o porque no existían algunas de las causales que preveía el Código Civil. Entonces el nuevo Código
cambia totalmente el paradigma de lo que es el divorcio y establece un divorcio incausado, o muy conocido por la doctrina como divorcio remedio, en virtud del cual las partes no requieren de ningún tipo de causa para solicitar al juez que los divorcie, o sea, para poner fin a su matrimonio. Y así establece un procedimiento a partir del artículo 436. Por supuesto que el matrimonio se termina, ¿cierto?, por muerte de uno de los cónyuges, se termina por ausencia con presunción de fallecimiento o por sentencia judicial. Una vez establecida alguna de estas causales, ¿cierto?, el proceso está establecido en el artículo 436, 437 y siguientes del nuevo Código Civil y Comercial argentino, y establece un proceso que es muy sencillo y muy claro. Las partes deben presentarse ante el juez, ¿cierto? Puede hacerlo en forma unilateral o en forma conjunta y solicitarle al juez el divorcio sin expresar ningún tipo de causa, con la sola obligación de adjuntar un convenio regulador de los efectos del divorcio. Entonces, el convenio regulador que se presente va a contener las reglas a las cuales esa pareja o esa familia se va a regir en el futuro una vez que son divorciados. Nos referimos a los alimentos, nos referimos a la atribución de la vivienda familiar, nos referimos al cuidado de los hijos, a la compensación económica si hubiera lugar, es decir, a todo aquello que tiene que regular los efectos del divorcio. Y aquí sí, el principio de la solidaridad familiar es importante, porque lo que el Código busca es que, aunque se rompa el matrimonio, aunque ese matrimonio termine, toda la familia esté protegida con este principio de la solidaridad familiar. Otro de los temas muy importantes, pero muy importantes, que tiene esta bolilla está referido a una nueva figura que incorpora el Código Civil, que es la compensación económica. La compensación económica es una figura que viene del Código Español, del Código Español actual, y es una figura que tiene una naturaleza jurídica que no necesariamente son alimentos, que no está relacionada tampoco con una forma de una indemnización económica, sino que es una figura de naturaleza jurídica propia y que está reglamentada específicamente en el Código como aquello que puede solicitar uno de los cónyuges cuando luego, como consecuencia de la ruptura matrimonial, se encuentra en una situación de desequilibrio económico. O sea, tiene como causa, como fuente, el matrimonio, ¿cierto?, y el vínculo que existió, y el elemento fundamental es el desequilibrio económico en el que se encuentra cuando se produce la ruptura del matrimonio. Es muy importante, y de esto no debemos olvidarnos, que se produce la caducidad del derecho a reclamar la compensación económica a los 6 meses de la sentencia, de que fuera dictada la sentencia. Es decir, que si no lo reclamamos a los 6 meses, ¿cierto?, caduca el derecho a reclamarlo en adelante. Las uniones convivenciales, que es otro tema que me parece fundamental y que es novedoso, porque hasta este entonces en nuestro país no estaban reguladas las uniones convivenciales. La sociedad tiene muy incorporada la palabra concubinato, la palabra que ha usado el legislador es uniones convivenciales como un régimen jurídico diferente al matrimonio. Personalmente pienso que el legislador, a mi criterio, se ha quedado corto en la regulación de lo que es las uniones convivenciales. Hay otros, ciertos, que piensan que en realidad ha legislado mucho, porque el tema es que en este concepto del principio de la libertad, las personas pueden optar entre el matrimonio, ¿cierto?, que establece toda una serie de normas o de medidas de protección para los integrantes de la familia, o la unión convivencial, ¿cierto?, que según cómo lo regula el legislador en nuestro código, ¿cierto?, establece algún tipo de protección que está relacionada fundamentalmente a los hijos. Entonces, en principio podemos decir que la unión convivencial es la unión estable, pública y notoria por más de 2 años de 2 personas. Claramente, ¿cierto?, pueden ser personas de diverso o de igual sexo.
Esto está claramente establecido. El Código establece la necesidad de la registración de esta unión convivencial en el registro civil, para lo cual en nuestra provincia específicamente ya se ha regulado o se ha reglamentado la modalidad en que las parejas, ¿cierto?, que deciden unirse puedan registrarse. Es importante destacar que la unión convivencial, esta registración no es constitutiva, sino que solamente tiene como finalidad la prueba, probar que esta unión convivencial existió, y será importante al momento de la ruptura para la atribución de la vivienda familiar, para el pedido de alimentos, para los hijos y para la mujer que ha quedado a cargo de los hijos.